Queridos amigos de YouTube, hoy estamos aquí muy cerca de una casa que se llama la Casa de las Caras, la Casa de las Caras, aquí en Jaén. Yo en un primer momento pensé, digo, anda, esto es como las caras de Belmez, porque claro, en Belmez de la Moraleda, ustedes no sé si sabrán, imagino que sí, que hay una casa donde se aparecen caras en las paredes y esas cosas. Y entonces cuando me dijeron que aquí en este otro pueblo también había una casa de las caras, yo dije, pues voy para allá porque, no sé, por la novedad, ¿no? La novedad, dije, voy a ver si me entero. Entonces, bueno, me han pedido, bueno, no, es que no, tampoco quiero entrar en detalles. Bueno, el caso es que yo preguntaba en el pueblo por la Casa de las Caras y toda la gente me ha mirado con me ha puesto una cara que es que de verdad yo digo, pues no sé, digo no será que a lo mejor es el pueblo de las caras en vez de la Casa de las Caras, porque joder, qué cara me han puesto cuando les he dicho que estaba buscando la Casa de las Caras. Finalmente, un señor, digamos así, como de mediana edad, bajando la vista, ocultándose y eso, me ha dicho, bueno, pues la Casa de las Caras está al fondo de la izquierda, es una casa roja. Me digo, pues nada, pues voy para allá. Y efectivamente, he llamado a la puerta y me sale una chica muy mona, ¿sí? Y entonces digo, mira, es que vengo porque me han dicho que aquí esta es la Casa de las Caras. Y dice bueno, hay gente que opina que efectivamente efectivamente que somos caras, pero cobramos lo normal, lo que se suele cobrar, ¿no? en carretera o en estos los pubs de aquí, de los camioneros que están aquí al lado. Y yo dije, uy madre, me parece a mí que esto de la Casa de las Caras va por otro lado. Pero claro, yo me callé en un primer momento y dije, bueno, vamos a ver las caras. Dije, yo vengo solamente a ver las caras, es la única intención. Dice, solamente vine a ver. Digo, sí, vengo a ver las caras. Entonces me pasaron a una habitación. Yo estuve mirando por las paredes, por los techos, digo, voy a ver si veo alguna cosa, ¿no? Rara, ¿no? Y entonces me aparecen dos chicas muy de buen ver, con con todas sus cosas bien puestas y todo como muy quitado, ¿no? O sea, todo muy a la vista, todo. Aunque yo hubiera preferido, no sé, ver las caras más que otra cosa. Y entonces me dicen, nosotros somos las más caras, de hecho. Pero bueno, ¿esto qué es? Esto aquí vamos, esto no es normal. Yo soy un reportero de asuntos paranormales y me dijo que aquí no, y me dice, no, aquí no, aquí lo paranormal no, aquí todo es muy normal, demasiado normal. Me van a decir el precio y yo dije, mira, no, porque ya entiendo por dónde van los temas. O sea, yo no me presto a este tipo de cosas. Así que cogí todo mi equipo, todas mis cosas, las mías, y me marché de la Casa de las Caras sabiendo que me había metido la pata. O sea, decir, todo el tema todo el montón, todo el tinglao, todo el follón para nada, porque en la Casa de las Caras solamente hay una, que es en Belmez de la Moraleda, que por cierto ya iremos otro día porque tengo entendido que están pasando cosas. Hoy de momento no puedo informaros más porque es lo que hay. Bueno, pues será hasta otro momento. Adiós, amigos de YouTube.